estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un placer estar con ustedes con las noticias del día y también con el debate y el análisis. Las noticias del día, por supuesto, siempre nos la trae Yanina, que está bien actualizada en la información. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Así es, Pepe, tenemos mucha información y vamos a conocer las noticias más importantes de hoy. Parlamentarios continúan discutiendo el proyecto de ley que sanciona con cárcel a quien difunda conversaciones personales, telefónicas o audiovisuales, sin el consentimiento de su interlocutor, siempre que afecte su honor o intimidad. El Ministerio de Educación evaluará el próximo 10 de noviembre a más de 540.000 estudiantes de colegios públicos y privados a nivel nacional en comprensión lectora y matemática. Este jueves 29 de octubre, los transportistas urbanos de Lima y Callao realizarán una paralización de 24 horas en oposición a la implementación de los corredores viales y en busca que el municipio de Lima realice una nueva reforma de transporte. El presidente Ollanta Humala dijo que gobernar el Perú es como manejar una combi con 30 millones de pasajeros, que además no se trata de una combi nueva, sino una que tiene problemas. Estas sorprendentes comparaciones sobre su manera de gobernar las dio durante una entrevista a la cadena Sol TV en Piura. La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP levantar el secreto bancario de la primera dama Nadine Heredia, así como su hermano Ilan y de su madre Antonia Alarcón, para conocer los depósitos que recibieron y realizaron según las agendas que se atribuyen a Nadine Heredia. Noticias, adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar con un tema que es realmente interesante y que está trayendo un perjuicio impresionante al Perú desde dos ámbitos. El económico, porque vamos a hablar de un sector que impuestos no paga ni por asomo, y además el destrozo de los recursos naturales también en nuestro país, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo hemos titulado el primer bloque aquí en Habla el Pueblo. La ruta del oro ilegal. No se olvide que usted puede hacernos llegar sus comentarios, no solo a través de las llamadas telefónicas de nuestra página, sino también a través de la cuenta de Twitter, @rbc_satelital, y nosotros estaremos leyendo. Dicho sea de paso, hay un portal web, digamos, o una web documental desarrollada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza de Holanda, que ha hecho un trabajo muy importante sobre el tema de la ruta del oro ilegal en nuestro país. Hoy nuestro panel va a hablar sobre ese tema, y para darle solamente un alcance, el Perú es el sexto productor mundial de oro y se estima en 40 toneladas la procedencia ilegal. Es realmente increíble la cantidad de dinero que se pierde por la minería ilegal. Roberto Rojas está con nosotros. Roberto, bienvenido, buenas noches. Gracias, Pepe. Bueno, sí, efectivamente, este es un tema que es increíble que no se esté poniendo en la agenda nacional. Primero porque hay varias variables que deberían de evaluarse. El primero es el impacto económico negativo, porque hay un forado que va directamente a la caja fiscal. Algunos hablan de 1.000 millones de soles. Imagínense ustedes lo que se podría hacer con 1.000 millones de soles en obras de infraestructura, etcétera. También hay un impacto social,
porque hay cada vez más gente que depende directamente e indirectamente de la minería ilegal. Hablan de 100.000 mineros ilegales aproximadamente y casi medio millón de personas que dependen directamente de la minería ilegal. Y lo otro es lo terrible, lo desastroso es el impacto medioambiental. Digamos, las cuencas, las cabeceras hidrográficas hoy están sufriendo el impacto terrible de la minería ilegal. La tala indiscriminada de los bosques, se dice que se ha perdido 50.000 hectáreas de bosques y esto realmente debería de llamarnos la atención. Ahora, en medio de eso, en medio de ese escenario, se pretende iniciar un proceso de formalización. Pero yo pregunto, estas personas que manejan millones de dólares, ¿acaso no saben que deberían de trabajar una minería formal, una minería que respete el medio ambiente? Claro que lo saben, lo que pasa es que no lo quieren hacer. ¿La SUNAT acaso no le ha dicho a la presidencia del Consejo de Ministros que hay un forado importante en la caja fiscal? Pero lo que es terrible es que este gobierno crea una norma, una estrategia de lucha contra la minería ilegal y crean pues este comisionado, alto comisionado que va a implementar estas normas. ¿Y ustedes qué creen? Por lo menos entre 2 y 3 meses el Consejo de Ministros no ha nombrado a la autoridad. Ese mismo cargo que tuvo el señor Urresti y que se la pasaba por lo menos haciendo amagos y esfuerzos, pero ha habido momentos en que ni siquiera hemos tenido autoridad. Bueno, pero después de Urresti hubo alguien más, se me olvida eso. Pero después porque se asumió el cargo. Sin embargo, después ha habido un espacio, ha habido un vacío, un acéfalo. Luis Ore también está con nosotros para tratar sobre este tema. Yo les doy un alcance más, Luis, en cuanto a las cifras, por ejemplo, ¿no es cierto? En un estudio de investigación de la minería ilegal en el Perú se estima en 60.000 el número de familias que en forma directa o indirecta están involucradas en la extracción ilegal. 60.000 familias involucradas en el tema de la extracción ilegal. Se queda corto ese estudio. Claro, lo interesante es que no todo es minería ilegal, ¿no? Porque hay minería informal que están no es ilegal, pero no están formalizados, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es si hay muchas personas involucradas en esta actividad, pero el proceso de formalización que este gobierno ha implementado es un mamarracho. ¿Cuántos de estos se han formalizado? Y yo sí creo y conozco personas que tienen el sincero interés de formalizarse. Conozco iniciativas que están haciendo lingotes de oro sin utilizar mercurio. Entonces, el tema es, ¿por qué no tenemos mejor política pública para manejar este tema? Eso significa un interés importante. Solamente en el 2012 se importó 180 toneladas de mercurio. Impresionante, es súper contaminante y se utiliza mucho en la extracción ilegal de oro. Don Electo Ceballos Gargurevich, bienvenido al programa. Gracias, Pepito, gracias por la invitación. La minería, el oro ilegal, se disparó el precio de $100 y tantos la onza, pasó a 1.400. Hubo un mar de gente que está metido en este negocio. Pero este gobierno, no otro, sino recibió mucha plata en su campaña de la minería ilegal. Como también en la anterior campaña llevó a 2 congresistas cocaleras al Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es un show montado por este gobierno, que la minería ilegal va a existir. Mejor dicho, la minería artesanal va a existir en el Perú porque lo tenemos en la sangre. Pero antiguamente el Banco Central de Reserva, que lo sepa la población, tenía una ventanilla para comprar oro. Este oro iba formalizando a estos pequeños mineros. Hoy día todo ese oro se va a Bolivia o a Ecuador. Y también financiado por la coca y el opio. Porque si van a la sierra de Piura, van a ver la cantidad de hectáreas sembradas de amapola. Qué importante que menciones el tema de las rutas. Como yo les decía, hay un trabajo, un documental interesante que se llama Las Rutas del Oro. Voy a presentarles un primer video y les voy a pedir que observen claramente el territorio, ¿ya? Porque hay unas imágenes aéreas que son impresionantes y espacios donde hace algunas décadas era completamente verde, una Amazonía impresionante, ¿no es cierto? Miren ahora con los forados que están y la deforestación que hay. Vamos con el primer video.
Bueno, felicitar nuevamente a quienes han hecho este trabajo, este documental, que es realmente impactante y bien interesante. Yo voy a pedir a nuestro director de cámaras que en algún momento nos repita las imágenes, solamente para ir discutiendo en medio de esto y que podamos tomar conciencia, por el amor de Cristo, cómo estamos destruyendo nuestros bosques. Es una cosa de locos. Nos han entregado algo tan hermoso en la naturaleza y nosotros lo destruimos. Pero, Pepe, lo que hay que aclarar es esto. Estas ONGs que cuidan el medio ambiente se han dedicado a atacar a la gran minería. Yo lo he vivido en Piura. Yo soy testigo de lo que sucedió en Manhattan, en Tambo Grande. Hoy día hay más de 40.000 familias en Tambo Grande usando mercurio, envenenando, y no solamente eso, sino la cantidad de chicos y chicas que trabajan y se prostituyen por un plato de comida. ¿Eso dónde? ¿Dónde están las ONG? ¿Cuándo regresaron? Porque Limón se iba a acabar, llevaron a Gastón Acurio y dijo se acabó el ceviche, lo cual fue una mentira. Nunca más regresaron. Se habla de 300.000 en total las personas que de manera directa o indirecta son dependientes de esta actividad. Mucho más. Claro, sí, pero es terrible lo que hemos visto y los televidentes deben de estar consternados en sus hogares. Como peruanos y más que como peruanos, como ciudadanos del mundo, deberíamos de sentirnos todos indignados. Pero también hay una agresión directa y terrible a nuestra cultura. Hace poco se ha hecho público el atentado contra la línea de Nazca, que es un patrimonio ni siquiera del Perú, un patrimonio de la humanidad, y que eso es lo que realmente llama poderosamente la atención, porque están afectando directamente no solamente al tesoro público, sino están afectando a la cultura nuestra. De tal manera que yo creo que debiéramos de exigir al gobierno una inmediata respuesta. No solamente porque las políticas públicas a implementar pasan por voluntad política, sino pasan por decisiones. Hoy, quienes tienen la responsabilidad también de dirigir los sectores en los niveles de gobierno regional son las propias autoridades regionales. Y tendrán las competencias, pero no tienen ni la capacidad, ni la capacitación, no tienen ni los recursos para poder desarrollar sus competencias con legitimidad. Y me gustaría que podamos ver nuevamente las imágenes, solamente las imágenes, ya para ir comentando sobre eso, señor director, si es así, los vamos lanzando. Luis, ¿qué te parece? Y el tema que mencionas, claro, es la legitimidad. Y muchas veces estamos acostumbrados a que digan, se dicten esa norma, que se ejecute la norma, que manden los helicópteros, los proyectiles, los cohetes y que se destruya. Pero de repente esa no es la mejor forma, pues. Claro, de repente por destruir las dragas, claro, con dinamitas y todo eso. Pero también había su daño colateral, ¿no? Costos, qué pena, el otro también se perjudicó, pues. Y decían, no pasa nada. Pero también es como diseñamos política pública desde las bases, ¿no? Con la gente involucrada. Porque no solo hay problema de prostitución, hay problema de esclavitud. En Madre de Dios reportan que hay 2 muertos cada semana. Esa zona, perdóname Luis, que estamos viendo en los costados marrones, antes era verde. Todo era verde. Para que tengan una idea. Entonces esas vías, miren hacia el margen izquierda de sus televisores, todo eso era verde. Miren eso, todo eso era verde. Estamos hablando de la zona de Tambopata, la zona del Manu. Es impresionante, es impresionante realmente. Bosques protegidos, pero si alguna vez han tenido oportunidad de volar por ahí, es realmente para llorar las imágenes que estamos viendo, porque ha habido una destrucción increíble de estas zonas, increíble. Sí. Bueno, pero ahí está la autoridad, ahí están nuestras Fuerzas Armadas, la policía, que se les recortó mucho los presupuestos, porque ya pues habíamos arreglado con Ecuador y nunca... Pero se necesita hacer inspecciones. Pero también hay una acusación terrible que la policía está totalmente corrupta en la zona también, ¿no? O sea, que debería haber otra política de rotación de personal, pero es... Mira lo que está sucediendo en el BRAE, no es broma. Hay un oficial teniente que dice, por la edad que tiene, debería ser mayor. ¿Por qué lo han colocado? ¿Por qué cuando lo pescaron se lo quería llevar el ejército? Porque él solo no puede operar. Pero además todos saben que en la frontera peruano-boliviano, ¿no? Todas las semanas salen más de 100 kilos de oro, hacen ferias, etcétera. O sea, están todos identificados. Y ahí también la ausencia de liderazgo de parte del gobierno, porque este es un tema intersectorial. ¿Dónde están las unidades de inteligencia financiera, por ejemplo? ¿Dónde están los sistemas que deben de acompañar, como el Ministerio Público, ¿no es cierto?, el Poder Judicial?
y que determinen con una policía especializada identificar a estas personas, porque es gente que no mueve 1 millón, 2 millones de dólares, gente que mueve millones de dólares, sí, y que finalmente pueden terminar en los partidos políticos para ser cómplices de estas cosas. Y finalmente vemos por qué un tema tan relevante no está puesto en la agenda nacional, que debería ser un tema de debate. Bueno, esperemos ahora que los partidos... 500, dice el estudio. 500 millones de dólares, que es más o menos el 14-15% de la producción de oro que tiene el país. Y podríamos, algún ambientalista podría decir, no hagan nada y no hagan nada ahí, ¿no? Otros podrían decir, oye, pero si lo utilizamos esto de una manera más inteligente, ¿hay tecnología capaz de extraer minerales y no afectar al medio ambiente? Claro. O sea, hay zonas donde sí se puede, otras no se puede, pero... Hay reservas, en Madre de Dios, que no se pueden tocar, ni con tecnología ni sin tecnología, ¿no? Exactamente. Que son los ilegales, que bien diferenciaba Luis. Pero lo que tenemos que desterrar en el Perú es el cianuro y el mercurio. Eso contamina, y sabemos que contamina. Entonces, ¿por qué las aduanas, la SUNAT que maneja eso, no le hace seguimiento a esta... Son miles de toneladas que importamos, o sea que no es broma. Y hay todo alrededor de esto, ¿no es cierto? Yo quiero que vean un segundo video donde hay declaraciones de alguien que forma o ha formado parte de esta extracción de oro ilegal, que va a contar realmente cómo es que se mueve un poco por dentro el monstruo, digamos, ¿no? Vamos con el segundo video. El muchacho venía a trabajar, tiene que trabajar, sale un pico nomás, así sacarte el muro, sacar. Y ese pagaban tan barato, 3 soles era el jornal. Hay días que sacas medio granito, hay días que sacas 200, hay días que sacas un granito. Maquinaria todo lo que les jodió. Antes para ellos había gente pasando, eran un poco, pero ellos ahora ya son caterpillar. Ya aparecieron cargadorcitos Michigan, después Case 20, Case 30, máquinas pequeñas. No sé, de dónde caía, de verdad, no sabemos. Ellos tendrán instrumentos antiguos y llevarán a otros países. ¿Han visto ese territorio? ¿Han visto en las condiciones en que trabajan estos extractores? Porque ellos no son los que se hacen ricos. Como este señor dice, nosotros extraemos, ¿no es cierto?, y lo entregamos pues a los dueños y ellos verán dónde termina el oro, ¿no? Pero es impresionante las condiciones inclusive en las que trabajan, ¿no? Y toda la situación que se ha creado alrededor. Mencionaban ustedes la trata de menores, la prostitución, el juego, el alcohol. Es una cosa alarmante. Pero el Estado, en su nivel más cercano, que es el alcalde, que es el gobierno regional, deberíamos de preguntarnos cómo han sido financiadas también sus campañas. O sea, no solamente ponerle los reflectores al gobierno nacional, sino que hay un Estado ahí ausente, que el más cercano es el gobierno local en la instancia del gobierno regional, y preguntarnos por qué ellos no están accionando solamente, o por lo menos por qué no lo están denunciando. Si ya no tienen los recursos, si no tienen la capacidad, por lo menos que lo denuncien. Y hasta la fecha nadie está poniendo el dedo en la llaga. Se crean comisiones en el Congreso para hacer una y otro circo mediático, y realmente las comisiones investigadoras que deberían de nacer para identificar y denunciar a este tipo de personas y investigar, no se están dando. Y el narcotráfico, la minería ilegal, hace tanto daño, o más daño inclusive que el propio narcotráfico. Entonces, es impresionante, porque deberíamos de hacer algo al respecto, ¿no? Hay un tema de legislación también acá, ¿no? Hay un tema de legislación ausente, ¿no? Débil. Y pasa lo mismo en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, como en nuestro país. Claro, pero el tema de legislación, como dije hace un rato, no puede venir de un lumbrero o dos que dicen esto es lo que hay que hacer y hay que ejecutar la ley. Porque para cumplir la ley tenemos que internalizarla, y mejor si sale pues de las personas que tomamos conjuntamente una
hagamos política pública juntos, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso, Luis? Primero, ¿qué? ¿Juntar a todos los que son mineros informales? Hay que hacer un proceso de diálogo constructivo. Hernando de Soto ya lo estaba haciendo. Claro. Pero le dijeron que era un loco, que no quería sacrificar, cómo puedes conversar con esos. Pero hay que abrió la puerta, Hay que conversar con todos. Claro. Sí, pues, pero es complicado. Yo me acuerdo cuando se intentó hacer este tema de formalización en este gobierno hace un par de años atrás, en todo un desorden, ¿no es cierto?, que al final no llegó a nada. Es que algunos dicen que ha sido solo un truquito, pues. Te quiero hacer creer que te quiero formalizar, pero en realidad no te quiero formalizar y te quiero sacar de donde estás para que otro venga. Entonces, ¿cómo hacemos una formalización, pero realista? Pero hay de los dos lados también, ¿eh? Porque yo también creo que hay mineros ilegales que les conviene también que todo esté en ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para qué voy a hacer protocolos de, digamos, de defensa al medio ambiente? ¿Por qué voy a si sigo ganando dinero y tengo a la policía de cómplice? Porque la pregunta es cómo la gente no va a cambiar si no se da cuenta que es en su propio beneficio, en su propio interés, cambiar. O sea, la gente no se da cuenta que si haces oro limpio y tus lingotes de oro tienen mucho más valor. Tenemos que hacer una política pública con la teoría de la zanahoria y del látigo. Así es. Incentivando, pero también ejerciendo autoridad, ¿no es cierto? Eso significa autoridad también. Pepe, no solamente es Hernando de Soto. Hay un gran amigo, Rafael Belaunde. Ahí decía el ministro. Hijo del expresidente. Claro. Que sabe de esto, porque él es minero. Y su hermano también. Entonces, hay una minería, pequeña minería, que no contamina, que hay gente que ancestralmente ha arañado nuestra cordillera. No podemos dejar de trabajar esa riqueza, pero hay que trabajarla bien. Así es. No dejarla improvisar. El show que montó el señor ministro del Interior, Urresti, al día siguiente o a la semana ya estaban otra vez los grandes camiones, las grandes maquinarias. ¿Eso es plata de dónde? No solamente del oro, sino de la coca que está amarrada, como decía antes Ana, ¿no? Pero como bien dices, hay iniciativas. Yo tengo otro colega, amigo, que es Oscar Frías, que se ha juntado con una lideresa de una de las familias más perjudicadas por esta estrategia Urresti, y han decidido, con un grupo de productores, renunciar al mercurio y empezar a hacer oro limpio. Claro. Recogen arenilla fluvial y lo convierten en lingotes de oro limpio. O sea, sí hay posibilidades, sí hay tecnología, sí hay voluntad, pero tenemos pues la política pública que como está, no sirve. Pero hay que ver si son mayorías y minorías también, ¿no? Porque lamentablemente estos grupos todavía, por lo menos, son minorías, ¿no? La mayoría son las que prefieren contaminar con el mercurio, que es más fácil. Pero ese es Radio Bemba, pues ese es Radio Bemba. Oye, mira, fulano, Luis está haciéndolo. Te das cuenta que funciona y trabajas más tranquilo, no tienes que pagar cupos porque toda esta gente paga cupos. Y le conviene al Estado porque vas a pagar más impuestos, o sea, creo que todos se beneficiarían con una mejor política pública sobre este tema. Vamos a ver qué piensa el público en las calles. Juan José del Castillo estuvo recorriendo calles y avenidas preguntándole a la gente qué piensa sobre este tema. Vamos a ver. La minería ilegal es un gran problema para el Estado peruano. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno para intentar resolver ese problema? Bueno, debe aplicar la formalidad de la ley, ¿no? Se da las leyes y no se aplican. Ese es el problema de por qué las empresas o las personas naturales vulneran la ley, ¿no? Tiene que ser más drástico en la aplicación de las leyes. Primeramente lo que debe hacer el Estado es regular, normar y aplicar las leyes. Lo que desgraciadamente no ocurre en la minería actualmente es que el Estado haga cumplir las leyes. Es lo primero que debes hacer. Bueno, de alguna manera hay una reglamentación, ¿no? Una legislatura y hacerla cumplir. Simple y llanamente llegar a conciliar, a negociar. Y bueno, sinceramente yo creo que atrás de la minería ilegal está también el apoyo del narcotráfico. Buscar los mecanismos de formalización, ¿no? Ya que usted sabe muy bien que en nuestro país la informalidad está relacionado a qué. Muy bien, ahí hay dos formas de pensar, ¿no es cierto? Por ahí hay un señor que decía, no, hay que buscar el diálogo, ¿no? Conciliador, como Luis Oré, ¿no? Vamos a buscar el diálogo. Pero hay otros que es la visión más del capitalino que dice, señores, la ley, ¿no? Ya está la ley, hay que respetarla, hay que sacar, hay que barrer con todo. Los lugares más contaminados en nuestro país, Tambopata y el Manu en Madre de Dios.
San Antonio de Putina, Carabaya y Sandy, esto está en Puno. Palpa y Nazca, aquí nomás, en Ica, ¿no es cierto? Carabelica, Maná, Condesuyos, es un poco más al sur en Arequipa. Lucanas, Parinacocha, en la parte de la sierra en Ayacucho. Patazo, Tusco, Huamachuco, esto ya está para el norte en La Libertad. Ayabaca, en Piura, también al norte. Pero son lugares altamente contaminados. Pero también reconocer que no todo es como aparece Madre de Dios, ¿no? Porque también en la costa y en la sierra hay filón, hay vetas, es diferente, no es fluvial, o sea... Claro. Todo tiene matices, pero sí, pues vemos un video así y vamos a decir todos son unos desgraciados. Entonces, ¿cómo nos vamos a involucrar para hacer mejor política pública? Y ese señor que dice hay que respetar la ley, ¿cuántos de esos que dicen hay que respetar la ley respetan las luces de tránsito? Sí, ¿no? ¿Cuántos respetan la ley? Es fácil decirlo. Claro, pero también habría que ver cuál ha sido el rol de instituciones nuevas que se han creado y que de verdad yo tenía mucha expectativa, como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua, que debería de tener un rol importante aquí, que lamentablemente no está cumpliendo el rol que le compete. El Ministerio del Medio Ambiente. La creación de un Ministerio del Medio Ambiente, donde por lo menos se debería de ver cuáles son las políticas que están creando, la estrategia de defensa al medio ambiente. Tenemos también el tema del Instituto Nacional de Recursos Naturales, que ha sido repotenciado, que ahora en el Ministerio de Agricultura tiene una mayor recursos y que lamentablemente tampoco sabemos qué es lo que se están haciendo con esos recursos económicos y realmente, o sea, la ausencia del Estado en su máxima expresión en zonas como la que hemos visto en Mano, Tambopata, pero yendo a la cobertura que hay en el Perú, hay 21 regiones en el Perú que ya vienen desarrollando minería informal e ilegal. Y esto también 21. Hay una repercusión directamente en la agricultura y en la calidad de vida de las personas, porque nuestro sistema hidrográfico es un sistema que el agua que se contamina hacia las zonas altas de las cabeceras vienen a, digamos, contaminar las zonas bajas, ¿no? Roberto, antiguamente, el Banco Central de Reserva tenía una ventanilla para los pequeños productores y esa era una forma de legalizarlos, de encauzarlos. No, ese oro, el Perú es el 6º productor del mundo. Sí, sin embargo, aprovechar mejor eso. Pero ¿cuánto tenemos? Somos el 9º del bosque. Sí, pero ¿cuánto tenemos de reservas? ¿Cuánto tenemos de reservas en oro físico? 0. No, sí, algo. Llegamos como al 5%. No tenemos nada. Para ser el 6º país productor de oro no tenemos nada. Por eso. No tenemos nada. Eso. Muy bien. Señores, tenemos que irnos a un corte, rapidito, nos ganó el tiempo, pero vamos a regresar con más aquí en el programa. Nos está ganando el tiempo porque esos temas son interesantes. Corte, regresamos.